En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Señor, que con tu amor vivo nosotros nos has enseñado la verdad. Concédenos conocerla y vivirla según ella por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos a este canal católico Germán Rodríguez, deseándoles lo mejor donde quiera que se encuentren. Los invito pues a suscribirse el que no se ha suscrito y a darle like a este video y compartir, y pucha la campanita para cuando comparta otro en vivo pues te llegue. Ya te llegue la notificación, para eso es la campanita, y el like es para que YouTube lo recomiende a más personas. Entonces te lo agradezco mucho. Si no estás suscrito, pues te invito a suscribirte para que seas miembro de este canal, te vayas alimentando con la palabra de Dios, ya que hablamos a la luz de las Sagradas Escrituras, dando razón de nuestra fe, como lo dice por ahí Primera de Pedro 3:15, da razón de nuestra esperanza. Entonces, queridos hermanos, este tema es hablar cuántas iglesias dejó nuestro Señor, cuántas iglesias fundó nuestro Señor. Porque hoy donde quiera aparecen iglesias diciéndose: yo soy la iglesia de Cristo, yo vengo de la iglesia de Cristo, yo vengo de Cristo, y un montón de congregaciones gritándole al mundo que son la iglesia de Cristo, pero prácticamente casi nadie lo demuestra a la luz de la Escritura. Otros por ahí, queriéndose defender de otra manera, dicen que Cristo no dejó ni una iglesia, cuando la Biblia dice que sí, ¿verdad? Entonces la pregunta es esa: ¿cuántas iglesias dejó Cristo? Yo doy testimonio que dejó una, que es la Santa Iglesia Católica, pero muchos quieren demostrar lo contrario. Bueno, háganlo. Yo voy a la luz de las Escrituras, vamos a demostrar que solamente hay una iglesia, ¿verdad? Yo no encuentro más, por eso vamos a ver dónde dice que Jesús fundó tantas iglesias, ¿verdad? Más de 90,000 dominaciones gritándole al mundo entero: yo soy la iglesia de Cristo. Pero vamos a ver cuántas iglesias dejó Cristo. O para aquellos que dicen que Cristo no dejó ni una iglesia, también vamos a ver que eso sí es, que la iglesia sí existe, que Cristo fundó. Sí dejó una iglesia. Bueno, vamos a empezar por lo que dice el apóstol Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 3. Versículo 3, querido hermano. Vamos a ver. Por eso te invito a que agarres tu Biblia, ¿verdad? Aquí va a quedar el en vivo grabado. Para cuando tengas tiempo, agarra tu Biblia, ve marcando los capítulos con sus versículos que voy a ir dando, para que examines y veas lo que aquí se habló, lo que aquí estamos diciendo acerca de la iglesia de Cristo que dejó, o cuántas iglesias dejó. Aquí va a quedar en este tema demostrado cuántas hubo, si nomás es una, o hubo un montón de iglesias. Vamos a empezar por lo que dice Marcos capítulo 3, versículo, vamos a ver el 13 y el 14, lo que dice. Dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿sí? A los que él quiso, no los que ellos quisieron. Llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿verdad? Aquí escogió sus apóstoles, una comunidad de apóstoles, ¿sí? ¿Para qué? Para que estuvieran con él, para enseñarles lo que él quería, que le enseñaran al mundo, esta pequeña comunidad de apóstoles, para ir dando a conocer su iglesia. Esta es una iglesia, esta es asamblea, ¿verdad? La asamblea es la iglesia, la comunidad, sobre los apóstoles, ¿verdad? Aquí ya miramos que Cristo sí tiene una enseñanza fundada en los apóstoles, donde empieza su iglesia. Nadie puede decir que aquí Cristo no está fundando una comunidad, una asamblea, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Mateo en el capítulo 16. Vamos a leer del 13 en adelante. El 13 en adelante, miren, que quede bien claro. Ya Cristo escogió sus apóstoles, ¿verdad? Aquí está ya su primera enseñanza de Jesucristo, sus apóstoles. Para aquellos que defienden que por qué la iglesia no tiene mujeres, es que Cristo aquí escogió puros hombres,
¿Ya? No te leí los nombres, pero adelante están los nombres en el versículo 15. De ahí en adelante, léelo y dan todos los nombres de los apóstoles que él llama. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 16, del versículo del 13 al 19, lo que dice. Mucho ojo para ver cuántas iglesias fundó nuestro Señor. Iglesias es plural, iglesia es... ¿Sí entiendes, verdad? Iglesias es en plural, muchas. Pero si nomás dice iglesia, significa que nomás una en singular. Ojo. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, quién dice que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Acuérdense que los reunió para enseñarles y enviarlos. Dice, respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Esa fue la respuesta que dieron los apóstoles que él eligió, ¿verdad? A la pregunta que les hizo. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, que le contestan a esta gente, porque unos dicen que, ya ven lo que le contestaron, uno que eres Juan, otro, el Bautista, otros que eres Elías, otro que alguno de los profetas. ¿Ustedes qué le contestan? ¿Qué le enseñan a esta gente? ¿Cómo corrigen a esta gente? Pedro contestó, ojo, Pedro, ¿verdad? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahí está la respuesta de Jesús, de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Luego Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ojo, lo que aquí va a decir algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo le va a decir algo. Ya Pedro lo está dando a conocer. Ahora lo va a dar a conocer Jesús, ¿verdad? Pedro lo dio a conocer aquí en el versículo 16 cuando dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Sí? Ahora Jesús lo va a dar a conocer, dice de Jesús. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Sí? Vamos a ver por qué le cambió el nombre a piedra. Vamos a ver cuál es el propósito de Jesús. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está, queridos hermanos, mi iglesia. Ojo lo que está diciendo, singular, no plural. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias, el puño de iglesias, mi iglesia. Quede bien claro, mi. No dijo mis. Mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia, queridos hermanos. Aquí ya nos está diciendo Jesús que tiene una iglesia, no muchas iglesias, una iglesia, mi iglesia. Luego dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. También es muy importante conocer esta profecía de Cristo Jesús. Ya fundó su iglesia, le está diciendo que funda su iglesia y que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, le está diciendo que esta iglesia que él está fundando va a ser atacada, va a ser perseguida. Pero también le dice que jamás los poderes de la muerte la podrán vencer. Aquí esto lo voy a recalcar muy bien para aquellos que dicen, porque hay uno que otro que sí por ahí acepta que Cristo fundó una iglesia, pero que se corrompió y que después la fundó Constantino. Esos que andan diciendo eso, no le están creyendo a la profecía de Cristo. Según la profecía de Cristo, dice que esta iglesia va a permanecer y que no será destruida. Dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. Si yo te daré las llaves del reino de los cielos, ¿qué significa yo te daré las llaves? Él le está dando autoridad a Pedro, toda la autoridad total. Toda la autoridad sobre la iglesia, porque acuérdense que ya lo escogió a él. Dice lo que ates en la tierra, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la autoridad que Cristo le da a Pedro sobre la iglesia. La iglesia, no mis iglesias, para que quede bien claro, ¿verdad? Y luego vamos a ver hay muchos que no aceptan que Cristo dejó a Pedro como encargado de esa iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Un versículo nomás para ver que sí,
Cristo le dio esa autoridad a Pedro sobre su iglesia. Alguien tiene que pastorear esa iglesia. Alguien la tiene que vigilar. No nomás se funda y ya, y cada quien que haga con él. No, tiene que haber una autoridad en esta iglesia. Entonces, vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Verdad? Dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque va a pastorear la iglesia. Esto significa pastorear. Apacienta mis corderos, vigílalos, que no se desvíen, que no se distraigan, que no se vayan por otros caminos, vigílalos. Por segunda vez le preguntó, ¿verdad? Le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús tiene ovejas, que es su iglesia. Cuídalas. Nuevamente, por segunda vez, lo nombra pastor, para que quede bien claro que Pedro manda, que Pedro es el pastor. Por tercera vez, versículo 17. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, Cristo tiene ovejas en su iglesia, o sea, tiene una iglesia. Por eso le insiste por tercera vez a Pedro que vigile, que cuide de sus ovejas, de su iglesia, no de mis iglesias. Que quede bien claro, hasta ahorita solamente dice mi iglesia, no mis iglesias, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí se derrumban los argumentos o las palabras de todos aquellos pastores que dicen que son la iglesia de Cristo cuando son un montón de iglesias diferentes. La iglesia es una nomás, una nada más, un solo Señor, una sola fe, un solo espíritu. No muchos señores, no muchas fees, no muchos espíritus de diferentes creencias. Ahora vamos a ver lo que dice Efesios, ¿verdad? Vamos a ver Efesios, carta a los Efesios del apóstol San Pablo. Vamos a leer el capítulo 3, del 4 al 11. A ver qué nos dice. A ver si aquí sí ya nos topamos la palabra plural de muchas iglesias o sigue singular con la iglesia. Vamos a ver lo que dice. Dice, según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. ¿Por qué empieza así? Porque el apóstol Pablo, acuérdense que era un hombre muy preparado, muy estudiado. Por eso empieza diciendo eso, ¿verdad? Celoso de la ley de donde él salió, pues de donde estaba. Dice, este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Santos apóstoles. ¿Qué iglesia tiene santos? De los santos apóstoles. La iglesia católica. Querido hermano, la iglesia católica tiene santos. ¿Sí? Un dato más que nos dice que la iglesia de Cristo sí tiene santos. Para aquellos que dicen, ¿y por qué los santos? ¿Y qué y qué el otro? De los santos apóstoles, dice. Y profetas. Dice que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Forman un mismo cuerpo, no varios cuerpos, porque el cuerpo es la iglesia de Cristo. En su momento lo vamos a ver. ¿Verdad? Forman un mismo cuerpo, no muchas iglesias, solo un mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo Jesús, porque Cristo es la cabeza. Lo dice, esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío, pues Dios actuó en mí con poder, me concedió esta gracia, a mí el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. ¿Por qué Pablo dice? ¿Se acuerdan que Pablo perseguía a la iglesia? Por eso dice, a mí el menor, se cree el menor,
¿verdad? Por eso dice eso. Dice en adelante, versículo 10. Esto es lo que quiero que pongan mucha atención. Nuevamente acerca. Si dice iglesia o las iglesias, vamos a ver lo que dice. Dice en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. A la iglesia, nuevamente, querido hermano, no dice a las iglesias, no dice, dice solamente a la iglesia. Repito nuevamente el versículo 10 de Efesios capítulo 3. Dice en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. A la iglesia, no a las iglesias. Para que vean lo grandioso de lo que nos dice la palabra de Dios, que solo hay una iglesia, no muchas iglesias, que forman un mismo cuerpo. Forman un mismo cuerpo. Entonces, vamos a ver otro dato más. Ya van dos, ¿verdad? Hay muchos, pero vamos a ver unos cuantos. Ahora, aquí mismo, ¿verdad? Nos seguimos adelante, pero ahora vamos a brincar al versículo 20. ¿Verdad? Al versículo 20, donde vamos a seguir mirando acerca de la iglesia. Estamos hablando que solamente Cristo fundó una iglesia, porque no encontramos que fundó muchas iglesias hasta ahorita. Dice, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, ¿verdad? Dice, a Él la gloria. A Dios se le da la gloria. ¿Verdad? A Dios se le da la gloria. Vamos a ver a dónde. Si en la iglesia o en las iglesias. ¿Verdad? Si en la iglesia o en las iglesias. Vamos a dónde Dios quiere que se le dé gloria. Dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. A Él la gloria en la iglesia. Nuevamente, querido hermano, por tercera vez, la iglesia y no las iglesias. Para que vean lo grandioso que nuestra Santa Iglesia predica, que solamente hay una iglesia y que no es mentirosa como muchos dicen. ¿Verdad? Aquí está quedando confirmado con las Sagradas Escrituras que solamente nos vamos topando una iglesia y no muchas iglesias. Bendito sea Dios, que ahí vamos caminando en la única y verdadera iglesia que nuestro Señor fundó. No encontramos que diga las iglesias, solo una, la iglesia hasta ahorita. Si alguien tiene ese capítulo, pues que me lo dé, ¿verdad? Con sus versículos donde Cristo sí fundó muchas iglesias. Y ya vemos, a la luz de la palabra, pues tenemos que creerle. Pero yo no encuentro por ningún lado esa que diga que Cristo fundó muchas iglesias. Ahora vamos a ver otro más de la carta a los Colosenses, ¿verdad? El apóstol Pablo siguió escribiendo mucho acerca de la iglesia, escribió muchísimo. Ahora vamos a ver lo que le escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24. Vamos a ver ahí. ¿Qué dice acerca de la iglesia o de las iglesias? ¿De qué habla? ¿De la iglesia o de las iglesias? Dice así. Dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. Vamos a ver qué es el cuerpo. Para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente, querido hermano, 4 veces ya, donde solamente la iglesia, 4 capítulos con su versículo, donde solamente dice la iglesia y no mis iglesias. Repito nuevamente, que quede bien claro. Que quede bien claro, hermano. Por eso es que lo estamos haciendo con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia, que quede plasmado bien como se debe de demostrar, como se debe de dar una razón. Dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia y no mis iglesias, como muchos pues lo quieren afirmar o lo quieren decir, pero pues no es así. Es solamente la iglesia y nada más. Ahora vamos a ver otra más. ¿Da? Aquí que vamos a hacer que quede bien demostrado ya. Que quede bien demostrado que solamente hay una iglesia y no muchas. Sigue, ahora vamos a ver carta a Timoteo, ¿verdad? Timoteo escribió 2 cartas, ¿verdad? Entonces ahora Pablo le va a hacer una recomendación a Timoteo. ¿Verdad? Voy a leer el capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Verdad? Del 14 en adelante, a ver qué dice el apóstol Pablo.
Dice, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Le está haciendo una condición. Pablo, el apóstol Pablo, quiere ir a ver a Tito. Dice, pero si me demoro, en el versículo 15, si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Cómo debes, por si acaso no alcanzo a ir o me demoro? Dice, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Vamos a ver, ¿qué es la casa de Dios? Si es mis iglesias o mi iglesia. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Querido hermano, nuevamente, la iglesia. La iglesia. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Nuevamente, la iglesia. Y no dice mis iglesias. Una iglesia. No encontramos mis iglesias. ¿Qué vamos a hacer? Solamente dice mi iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Pues le creemos a la palabra de Dios. Quien le crea a la palabra de Dios, pues es lo que Cristo dice. Y quien le crea a otra persona que no habla con palabra de Dios, pues hablará muy bonito lo que sea. Pero es necesario que sepamos lo que dice la palabra de Dios y no lo que a mí me venga en gana o lo que a mí pues me convenga decir. ¿Verdad? Continuamos. Ahora vamos a ver carta a los Efesios nuevamente, pero ahora el capítulo 1. ¿Verdad? Efesios 1, vamos a ver lo que nos dice aquí. Vamos a ver Efesios 1, versículo 22 y 23 nuevamente. Capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿A Cristo Jesús? Sí, a Cristo Jesús. Dice, Dios constituyó todo bajo sus pies y lo constituyó. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿Sí? De la iglesia, no de las iglesias, de la iglesia, porque hay una nada más, un solo rebaño nada más, que Cristo fundó. Dice, ella es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso cuando mirábamos ahí en Efesios capítulo 3, versículo por ahí del 8 en adelante, dicen un mismo cuerpo, porque el cuerpo es la iglesia. Dice, ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Querido hermano, en la iglesia de Cristo no hace falta nada. Está plena, la plenitud está plena, está completa. No hace falta más que creerle a la palabra de Dios y nutrirse con la plenitud del amor de Dios en su santa iglesia católica. Nuevamente, solamente iglesia. ¿Cuántas citas di? Ya hasta perdí la cuenta. ¿Cuántas citas di? Donde solamente dice la iglesia, mi iglesia. Nada más. Nada más. Ahora, vamos a ver ahora el capítulo 5, ¿sí? Ya para ir casi finalizando. El capítulo 5, vamos a continuar nuevamente aquí con carta a los Efesios. Capítulo 5, vamos a ver del versículo 25 en adelante. Nuevamente, dice así. Dice, maridos, amen a sus esposas. ¿Sí? Pone un ejemplo, ¿verdad? Cristo Jesús. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Nuevamente, no a las iglesias. A la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ella, no por ellas. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Y no dice como amó a sus iglesias y se entregó por ellas, no, a su iglesia nuevamente. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La iglesia de Cristo es santa, querido hermano. Es santa, la iglesia de Cristo es santa. La hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, una iglesia perfecta, ni nada parecido. Dice, así deben también, dice, nada parecido, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y inmaculada. Santa y inmaculada. La iglesia de Cristo es santa. Para que vean lo grandioso de la iglesia de Cristo Jesús. Wow. Dice, así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Por eso nos pone este ejemplo, ¿verdad? A sus propios cuerpos, dice, amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario,
lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, y eso es lo que Cristo hace por la iglesia, no por sus iglesias, es lo que hace por su iglesia, alimentarla con la palabra de Dios, con la Santa Eucaristía, el sacramento de la comunión. Wow, bendito sea Dios, no nos hace falta nada, solamente alimentarnos del banquete del Señor, es lo único que nos ha enfriado a algunos, pero la iglesia de Cristo la alimenta, la tiene completa, una hermosura. Versículo 32, vamos a ver el versículo 32. Versículo 32 dice: es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es un misterio muy grande. Querido hermano, es un misterio la iglesia de Cristo. Por eso mucha gente no entiende, no comprende, ¿verdad? No comprende la grandeza de la iglesia de Cristo, del Señor, y anda pues ya por otros rumbos, buscando para acá, para allá, donde hay conveniencias. O en esta iglesia no se confiesa, o en esta iglesia aquí sí se canta bonito, o en esta iglesia hago lo que quiero. Es que, querido hermano, hay que estar en la iglesia de Cristo, no en una iglesia donde hagamos lo que queramos, ¿sí? Es un misterio la iglesia de Cristo, hay que amar. Hay que dejarnos amar por Dios en su iglesia. Es que miren, el problema es de que muchas personas se dejan engañar. Les dan un versículo y con ese se quedan. Hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando realmente. Por eso estoy dando tantas citas para que en tu cuarto cierres la puerta y mires lo que debes de... Lo que estoy dejando aquí pues con pruebas, con la Biblia, capítulos y versículos. El problema es que muchos agarran la Biblia y la interpretan por su propia cuenta. Ese es otro problema que la mayoría de los hermanos separados hacen. Agarrar la Biblia e interpretarla a su cuenta, y eso está prohibido en la iglesia de Cristo. Vamos a ver lo que dice el jefe de la iglesia, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 20. Pedro nos hizo esta advertencia, esta recomendación, que es bien peligroso tomar la Biblia por su propia cuenta, ya que no es así. Dice, Dios pensaba, estoy mal, espérenme tantito. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20, vamos a ver lo que dice. Es que yo estaba leyendo uno. Dice, sépanlo bien. El apóstol Pedro, el Papa, dice, sépanlo bien, queridos hermanos católicos, sépanlo bien, queridos hermanos de otras congregaciones, sépanlo bien, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, de la Biblia, puede ser interpretada por cuenta propia. No se puede, hermano. Necesitamos a los maestros. Y en la iglesia católica, por eso tenemos los maestros que nos instruyen. Quien no se deja instruir por los maestros va a interpretar la Biblia a su propia cuenta, va a entender lo que quiere y no lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, quiere que conozcamos. Ojo con eso, está prohibido en la iglesia de Cristo interpretar a su propia cuenta la Biblia. Por eso dice, ninguna profecía puede ser interpretada por propia cuenta. Mucho cuidado con eso. Y aquí mismo, pero en el capítulo 3, versículo 16 dice, y insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Sí? Ahora entenderán por qué no se puede interpretar la Biblia por propia cuenta, porque hay puntos difíciles que nos parecen fáciles, pero no lo es. Hay puntos difíciles de entender, dice. Que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Mucho ojo, querido hermano, porque en lugar de que te hagas un bien, te puedes hacer un daño interpretando por tu propia cuenta, y ahí tenemos la consecuencia de más de 90,000 dominaciones. Más de 90,000 dominaciones que interpretan la Biblia a su propia cuenta, y esa es la consecuencia. Ojo, querido hermano católico, y también los no católicos. Ahí queda el video, va a quedar grabado el en vivo, para que agarres con tu Biblia y verifiques lo que aquí estamos mirando. Queridos hermanos, estamos en la iglesia verdadera. No tenemos la historia desde el primer papa, que fue el apóstol Pedro, hasta el tal ahorita Benedicto XVI. Pregúntale a un pastor dónde estaba su pastor por allá en el año 600, en el año 700 o en el año de los comienzos. No lo tiene, no lo encuentra. Por ejemplo, miren, vamos a leer algo de historia. El primer papa ya fue el apóstol Pedro, échale por ahí en el año 67.
Muere el apóstol Pedro y entra San Lino, ¿verdad? Del año 67 al 79. Muere San Lino, empieza San Anacleto, año 79 al 92 después de Cristo. Muere San Anacleto, entra San Clemente I, año 92 al 101, ¿verdad? Y así se viene. Muere San Clemente I y entra San Evaristo, año 101 y al 105. Y así no terminaría jamás de dar la lista de los papas, ¿verdad? Y así. Muchos dicen, no, es que la Iglesia Católica la fundó Constantino. No, hombre, ¿cuál? Si cuando Constantino estaba ya íbamos en el número del Papa 32, ¿verdad? En el año 311 al 314 estaba San Melquiades, el Papa San Melquiades. Era el actual Papa de ese entonces. Y luego en el año 314 al 335 era San Silvestre I. ¿Sí? Ese era el Papa San Silvestre I. Y luego año 399 al 401 San Anastasio. Y así, queridos hermanos, hasta la actualidad tengo la historia de todos los papas hasta el Papa actual. Entonces, ¿por qué? Porque la Iglesia tiene la historia desde que se comenzó hasta llegar ahorita al Papa actual, Papa Francisco. Querido hermano, instrúyete. Te invito, ¿verdad? Te invito a instruirte, a estudiar la Biblia. Y te darás cuenta que estamos en la verdadera iglesia. La iglesia tiene escándalos, sí, de eso nadie lo ha negado. Por eso dice Jesús, los poderes de la muerte no la podrán vencer. El apóstol Mateo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En la iglesia de Cristo, Él está con ella. Habrá escándalos, habrá persecución, pero según la profecía de Cristo, jamás la podrán vencer. Te invito, querido hermano, pues, a suscribirte, a compartir, para que pues te sigas alimentando y sigas alimentando a otras personas, a darle like para que YouTube lo recomiende a más personas y así vayamos caminando con este envío de apóstoles, llevemos la noticia hasta donde el Señor quiere llegar, donde quiere ser conocido por su iglesia. Queda bien claro, una sola iglesia, un solo rebaño, un solo pastor. No hubo iglesias, no hubo mis iglesias. Bendiciones, estúdialo. Un abrazo para todos, bendiciones, que Dios los bendiga grandemente. No olvides compartir y darle like al video y suscribirte. Hasta la próxima.